¿Cómo reaccionaría el mundo ante una superpotencia completamente nueva, una que nadie vio venir? Imagina África, con más de 1.000 millones de habitantes, grandes recursos y ubicación clave, unida bajo una sola bandera, gobierno, economía y ejército. De la noche a la mañana, el equilibrio del poder global cambia para siempre. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, veremos qué podría pasar si África se convirtiera en un solo país. África tiene 54 países independientes, casi 1.500 millones de habitantes y posee más recursos naturales que casi cualquier otro continente. Ahora, imagina que todos esos países estuvieran bajo una sola bandera, unos Estados Unidos de África. Este superestado cambiaría de inmediato el equilibrio global, sobre todo económico. Desde 2025, el Producto Interno Bruto nominal de África se estima entre 2.39 y 2.83 billones de dólares estadounidenses. Claro, todavía no competiría con los pesos pesados. Estados Unidos tiene 29 billones y China 18 billones de dólares, ambos siguen en su propia liga. El Producto Interno Bruto de una África unida la pondría de inmediato entre las 10 mayores economías, superando a Italia y Brasil. Incluso potencias europeas como Francia y el Reino Unido apenas la superan con poco más de 3 billones. En cuanto al Producto Interno Bruto, esta África unida superaría a países como Canadá, Corea del Sur y Rusia. África sería la séptima u octava economía mundial, con gran potencial de crecimiento. Además, como una sola nación, controlaría grandes reservas de energía, recursos nacionales como metales raros y puertos clave que facilitan el comercio global. En teoría, suena como si estuviera listo para ser una nueva superpotencia global y un actor importante en el escenario mundial. Antes de pasar a más implicaciones globales de mayor alcance, exploremos algunos de los posibles obstáculos. Suponiendo que una administración gubernamental pudiera unificar toda África, ¿cómo afectaría esto la logística? ¿Qué se necesitaría para mantener en funcionamiento este nuevo país unificado? Quien esté a cargo tendría mucho territorio que cubrir, literalmente. Toda la masa terrestre de África ahora se consideraría el territorio de una sola nación, en lugar de 54. En resumen, es mucho territorio. Como se dijo, África es el segundo continente más grande del mundo. Ocupa más de 11 millones de millas cuadradas y equivale al 20% de la superficie terrestre. Así que este nuevo superestado no solo rivaliza en tamaño con todo el continente asiático, sino que también sería 3 veces más grande que toda Europa. El continente africano unificado debía gobernarse como un solo país, lo cual no es fácil. Con más de 1.000 millones de personas, diversos idiomas, desiertos, selvas, megaciudades y sabanas, sería la nación más diversa de la historia. África representa alrededor del 16% de la población mundial. Unir todo ese continente como un solo país lo pondría entre los más poblados del mundo, junto a India y China. En los últimos años, África vive un auge poblacional y, aunque aún no supera a India y China, que tienen más de 1.400 millones de habitantes, los está alcanzando rápidamente. Las Naciones Unidas prevén que para finales del siglo XXI, África tendrá 2.400 millones de habitantes, lo que será el 39% de la población mundial. Así que, una África unida no solo sería enorme en cuanto a extensión territorial, sino que también sería el hogar de una parte bastante considerable de la raza humana. Unificar toda África con tanta gente y tierra no puede lograrse de la noche a la mañana. Ya que hablamos de la población, revisemos los posibles desafíos y oportunidades que el gobierno del nuevo Estados Unidos de África enfrentaría. En África, la edad media supera los 19 años. El promedio mundial supera los 30. ¿Qué implica esto? Bueno, la población de este nuevo país de África tendería a ser más joven, lo que significaría que necesitarían ser gobernados por una administración dispuesta a priorizar las necesidades de una población más juvenil. Y eso no significa legislar en contra de los videojuegos o prohibir los vapeadores, sino que requeriría una inversión significativa en sectores públicos específicos, principalmente en salud y educación. Antes de ver cómo unos Estados Unidos de África financiarían esos sectores, hablemos de un área que el nuevo gobierno no puede ignorar: la educación. Actualmente, tanto la calidad de la educación como el acceso a la escolarización varían drásticamente en todo el continente. Por ejemplo, Sudán del Sur tiene solo 27% de alfabetización, mientras que Libia supera el 91%.
La tasa promedio de alfabetización es de alrededor del 64%, con disparidades bastante significativas entre las diferentes regiones del continente. La tasa de alfabetización en Sudáfrica es mucho mayor que en partes del África subsahariana. No sorprende que por la extensión del continente, la educación y alfabetización no sean las únicas diferencias clave que África Unida deba considerar. Si cada país fuera un estado de la Nación Unida, habría diferencias importantes en las preocupaciones de salud según la región. En África subsahariana, cerca del 11% de la población tiene virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Erradicar enfermedades así requeriría una gran inversión en salud y un departamento centralizado y fuerte, capaz de distribuir tratamientos asequibles y mantener el suministro en todo el continente. Estas serían algunas preocupaciones al crear un superestado africano unificado, pero no las únicas diferencias entre regiones. La nueva nación se definiría por su diversidad de idiomas. En el continente se hablan unos 1.200 idiomas y dialectos, lo que representa un gran obstáculo. ¿Cómo gobiernas un país con miles de idiomas distintos? Aprobar leyes, dar discursos y dirigir un noticiero nacional sería un caos sin una lengua común. Una solución sería elegir algunos idiomas oficiales, como suajili, árabe, francés o inglés, y usarlos en gobierno, educación y medios. Consagrar uno de estos facilitaría la comunicación entre el gobierno y ciudadanos, así como entre estados. Esto permitiría que los grupos culturales de África se comunicaran abiertamente. Incluso podría simplificar las relaciones y negociaciones internacionales también, a lo que volveremos en un momento. Cualquier idioma con estatus oficial debería enseñarse en escuelas desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. Eso implica reformar la educación en 54 estados, la mayoría con idioma oficial propio. Es una pesadilla logística, y no solo por el idioma, sino por la identidad. África alberga culturas muy diversas. De hecho, casi tantas personas se identifican como árabes como africanas. El continente alberga diversas religiones. El Islam y el cristianismo predominan, juntos conforman el 90% de la población. Pero repartidas por todo el continente, existen vibrantes religiones africanas tradicionales, e incluso pequeños grupos de ateos y ciudadanos no practicantes. Para que los Estados Unidos de África funcionen, sería necesario poner un verdadero énfasis en fomentar la tolerancia religiosa y redactar leyes que no favorezcan a una fe sobre otra. Si una África unida se convirtiera en realidad, uno de los mayores factores de cambio sería la libre circulación. Cruzar entre países africanos implica visas, controles y mucha burocracia. Bajo una bandera, los ciudadanos viajarían entre estados tan fácil como los estadounidenses de Texas a Luisiana. Eso no se trata solo de hacer un viaje por carretera para visitar a los vecinos, se trata de liberar un enorme potencial comercial. Claro, existe un gran obstáculo que puede impulsar o arruinar ese comercio: la moneda. Una África unida podría reemplazar muchas monedas por una sola nacional. Parece fácil hasta que lo intentas. ¿Quién decide cuánto vale el nuevo dólar africano unido en comparación con el rand sudafricano, el dólar namibio o el dinar tunecino? Algunas regiones verían que su propio dinero vale más, otras menos, y ese cambio podría provocar desde auges económicos hasta pánico financiero de la noche a la mañana. Sin embargo, quizá no sea necesario eliminar las monedas actuales. Una África unida facilitaría la convertibilidad de distintas monedas. Alguien que se mudó de Ruanda a Libia necesitaba cambiar todos sus francos a dinares locales. Una África unida podría crear una plataforma de intercambio con valor igual en todos los estados. Podrías viajar, comprar y hacer negocios en todo el continente sin preocuparte por tasas de conversión. Mejoraría el comercio entre estados, pero no nos adelantemos. Entonces, ¿dónde estaría la capital de los Estados Unidos de África? Ahora mismo. Cada nación africana tiene la suya: El Cairo para Egipto, Freetown para Sierra Leona y así sucesivamente. Si el continente adoptara un modelo como Estados Unidos, cada estado mantendría su capital, pero habría una ciudad central para todos. La Unión Africana y la Comisión Económica de la Organización de las Naciones Unidas para África tienen su sede en Addis Abeba, Etiopía, lo que la hace candidata a capital de África. Pero hay centros de poder regionales en todo el continente, como Nigeria, Egipto y Sudáfrica. ¿Qué pasa con ellos? Nigeria, por ejemplo, alberga Lagos, la ciudad más grande de África. La mayoría de las capitales suelen ser la ciudad más grande de su país y se ubican en el centro.
Eso es para que la capital sea más accesible para la población del país, pero también para que esté mejor protegida contra una invasión en caso de guerra. Esos criterios probablemente descartan a Lagos, ya que Nigeria está en África Occidental y tiene el Océano Atlántico al sur. Es probable que ciudades como Lagos, El Cairo y Johannesburgo mantengan su importancia como principales centros económicos y culturales de sus estados. Probablemente los dos últimos sigan como los mayores centros financieros en una África unificada. Así que, aunque no sean la capital del país unido, no perderían su importancia. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Houston no son menos importantes a nivel nacional o incluso internacional en comparación con la capital de Estados Unidos, Washington, Distrito de Columbia. Ya hablamos sobre la gran presencia que podría tener África en la economía global, pero volvamos a cómo las cosas podrían ser un poco más complejas que eso. Por un lado, aunque ese Producto Interno Bruto está en los billones, cuando divides esa cifra entre todas las personas que viven en África para obtener el Producto Interno Bruto per cápita, se estima que es apenas inferior a $2.000 por año calendario. Togo y Sierra Leona tienen un Producto Interno Bruto per cápita aún menor, por lo que nuestro gobierno hipotético requeriría una reestructuración financiera importante para mejorar esos números. Cualquier economía se estimula con más acceso a empleos, lo cual puede lograrse invirtiendo más en una mejor educación e incluso en oportunidades laborales dentro del sector público. El posible problema aquí es que la inversión tiene que venir de algún lado. Es posible que los ciudadanos no estén de acuerdo con el uso de fondos públicos, como los impuestos de su estado más económicamente estable, para fortalecer y apoyar a otro. Sigamos con el ejemplo de Estados Unidos. Si el gobierno federal dijera a los tejanos que sus impuestos se usan para escuelas en Dakota del Norte, ¿todos estarían de acuerdo? De forma similar, usar fondos de Sudáfrica para ayudar a ciudadanos de Liberia y combatir la pobreza en otras regiones de los Estados Unidos de África podría enfrentar resistencia parecida. Es un equilibrio complicado, pero aquí hay una solución posible. Ahora, hablemos de esos recursos naturales y su papel clave para impulsar la economía de África Unida. Como hemos mencionado, África posee una gran cantidad de recursos naturales, desde metales raros como el platino, el oro y la plata. Pero también hay otros elementos como el zinc, el cobalto, el hierro, el cobre y la piedra caliza. También hay combustibles valiosos como petróleo, carbón, gas natural, diamantes, amatistas, esmeraldas y otras piedras preciosas. Y por supuesto, una abundancia de azúcar, sal, granos de cacao y frutas tropicales. Y luego está el petróleo. África está nadando en eso. Nigeria, Angola, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Argelia, Libia, Egipto y Sudán del Sur producen uno de los crudos más codiciados. Y la sed del mundo por esto no está disminuyendo. Buques cisterna llevan petróleo africano a Washington y Bruselas. Solo la República Democrática del Congo satisface la demanda de Estados Unidos y Europa. África tiene el 90% del platino mundial, 40% del oro y 33% del uranio en la Tierra. Tener tanto acceso a recursos valiosos no solo representa acceso a mucha riqueza, también otorga mucho poder de negociación. Controlar tantos recursos del mundo, especialmente materiales y minerales codiciados, significa que no solo una África unificada podría aprovechar la demanda global de estos bienes para estimular su economía, sino que también podría tener voz en decidir con quién comerciar. Supongamos que una nación en alguna parte del mundo quiere imponer aranceles al oro importado. Pues mira eso, África ha decidido aumentar el costo del oro que están enviando allá. Otro país amenaza con atacar o invadir, porque el petróleo necesario para su guerra ahora es muy caro. Dominar recursos valiosos daría gran ventaja a una África unificada, y mediante el comercio podría generar mucha riqueza para el país. Sin embargo, tener esa riqueza no va a eliminar los problemas urgentes que aún enfrentan los ciudadanos de África, siendo uno de los principales la pobreza. Nigeria podría ser la potencia económica de África, pero en 2019, la pobreza extrema en el país afectaba a 6 personas cada minuto. Aunque la pobreza en gran parte de África disminuye, sigue siendo común debido a la corrupción, desigualdad y bajo desarrollo económico. Unos Estados Unidos de África necesitarían líderes que inviertan en escuelas, hospitales, infraestructura y empleo, no solo concentrar su riqueza. Eso significa construir instituciones en las que la gente realmente pueda confiar, con total transparencia, y lanzar un ataque coordinado a nivel nacional contra la pobreza. Hablamos de los beneficios del comercio internacional para una África unida, pero ¿y el comercio interno entre Estados? ¿Es entre Estados? En la Unión Europea,
2/3 del comercio es interno, permitiendo acceso a la mayoría de recursos, bienes y capital entre los Estados miembros. Cada país europeo cuenta con un mercado interno para mantenerse estable ante posibles interrupciones en el comercio global. En África, las fronteras estrictas limitan el tamaño de los mercados internos de cada país. Con poco espacio para crecer, unir África podría presentar una oportunidad para reformas que relajen las fronteras entre los estados, reduciendo el costo total del comercio interno. No hay infraestructura para esto, pero la cooperación necesaria ya se está aplicando actualmente. El Área Continental Africana de Libre Comercio, creada en 2018, es una zona de libre comercio que cubre gran parte del continente. Esto permite que los Estados miembros, con un acuerdo de libre comercio, comercien entre sí y reduzcan barreras que dificulten o encarezcan el comercio. Cosas como las cuotas de importación o los aranceles pueden reducir significativamente el comercio de bienes o servicios. El Área de Libre Comercio Continental Africana es un esfuerzo para permitir que los Estados-nación del continente compren y vendan entre sí sin el riesgo de que un país le dé un mal trato a otro. Este acuerdo busca eliminar aranceles sobre la mayoría de bienes y servicios en 5, 10 o 13 años, según el desarrollo de cada país miembro. Algunas naciones aún requieren ingresos de aranceles para su economía, pero la Área de Libre Comercio Continental Africana busca reducir estas barreras al capital y trabajo con el tiempo. Sus objetivos también incluyen establecer una unión aduanera para el continente y desarrollar aún más la infraestructura regional para permitir un comercio más fácil. Estos objetivos podrían aplicarse en una África unificada. Al facilitar el comercio entre sus estados, los Estados Unidos de África estarían estimulando su propia economía interna. Esto fomentaría el desarrollo socioeconómico, reduciría la pobreza y permitiría que África siga siendo competitiva a nivel global. No hace falta decir que unos Estados Unidos de África no surgirían de la noche a la mañana, pero el potencial está ahí. África, con 54 naciones, está creciendo rápidamente y se espera que su Producto Interno Bruto combinado supere al de Francia y el Reino Unido. El Área Continental Africana de Libre Comercio demuestra que el continente y sus diversas culturas pueden cooperar a gran escala. Pero para que esa cooperación avance y se desarrolle hasta convertirse en un país completamente formado, África tendría que lograr un equilibrio delicado y no impulsar el desarrollo económico a costa del bienestar de sus ciudadanos. ¿Es imposible una Estados Unidos de África? Para nada. ¿Sucederá mañana? Definitivamente no. Con estrategia, liderazgo y crecimiento sostenido, esta supernación hipotética podría volverse real. Y no solo existiría, también dominaría. Una África unida podría transformar el poder global, influyendo en comercio, diplomacia y cultura como nunca antes. Si África fuera un solo país, sería una de las potencias más fuertes del mundo. Pero ¿qué pasaría con los otros países que quedarían por su cuenta? Descubre el país más solitario del mundo o haz clic en este video.